Vamos a comenzar con la siguiente sesión de los principios SOLID. En este caso vamos a hablar de la O, del principio Open Close o principio de abierto cerrado. El principio abierto cerrado dice que una entidad, una clase por ejemplo, tiene que estar abierta a su expansión pero cerrada a su modificación. ¿Qué quiere decir esto de que está abierta la expansión pero cerrada la modificación? Bueno, lo que quiere decir, si lo aplicamos a Java, o lo que intenta querernos decir es que cuando queremos añadir funcionalidad a una clase existente, no deberíamos modificar esa clase existente, sino crear una nueva clase derivada, utilizando herencia. De forma que podemos añadir comportamientos nuevos, manteniendo el principio de responsabilidad única, separándolos en distintas clases, extendiéndola. Una clase hace unas cosas, pero si quiero añadirle un comportamiento que podría romper también el principio de responsabilidad única, en lugar de hacerlo ahí, lo que hago es extender esa clase. Así que se ha abierta la expansión, podemos derivarla, pero cerrada la modificación. No debemos modificarla, no debemos tocarlo. Vamos a poner un pequeño ejemplo, que se va a ver mucho mejor. Vamos a crearnos, otra vez, nuestro famoso ejemplo de vehículos. Vehículo. Y aquí tengo una clase vehículo. Y esta clase va a tener un tipo, ¿vale? String tipo. ¿Y qué le vamos a poner también? Un constructor. Public vehículo string tipo 10.tipo es igual a tipo. Constructor base. Y public un getter. Public string get tipo vehículo, que nos va a hacer un return de tipo. Vale. Esta es la clase principal. Entonces, de repente, con el tiempo, yo quiero añadirle cierta funcionalidad y me pongo a tocar esta clase y digo, bueno, pues ahora voy a ver si tiene baterías el coche. Así que voy a poner aquí un nuevo string baterías y dentro de este string baterías le vamos a poner un nuevo getter, public string get baterías, return baterías. Y voy a modificar también su comportamiento del constructor. Por defecto le voy a poner aquí que this.baterías igual así. Si nos damos cuenta, yo estoy modificando la clase original. Esto está rompiendo el principio de abierto cerrado, porque estoy modificando la clase. Esto es lo que no podemos hacer. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Bien, lo que sí podemos hacer es derivar estas clases. Nos podemos crear una clase y derivarla. ¿Cómo podríamos implementar esto? Pues hay dos formas. La primera es mediante interfaces y la segunda es mediante clases abstractas. Vamos a hacerlo primero con interfaces. Voy a crearme una nueva interfaz. Esa interfaz va a ser similar a mi clase original. Vamos a olvidarnos que yo he cambiado esto porque esto está mal hecho. Y aquí tengo mis constructores y demás. Lo único que voy a hacer es cambiar public class por public interface. Y como sabéis, una interfaz no puede tener código. Como no puede tener código, voy a quitar todo esto de aquí. Y esto de aquí también. Tener aquí un public vehículo es erróneo. No tenemos un constructor en las interfaces, por lo que también me sobra. Y por último, este public de aquí lo voy a quitar porque es redundante al ser una interfaz. Así que mi interfaz se ha quedado bastante peladilla. Y ahora la implementaré. Voy a implementar la clase que tenía antes, pero se va a llamar coche. Class coche implements vehículo. Hacemos aquí un override de get tipo vehículo y devolvemos el tipo del coche, return tipo. Al igual que antes, bueno, al igual que antes tendremos que tener aquí un string tipo y el constructor. Public coche, string tipo, this.tipo, igual a tipo. Perfecto. Que yo quiero implementar ahora más cosas, ¿dónde lo hago? Ya no toco esta clase. Esta clase ya está cerrada. Y como esta clase ya está cerrada, lo que voy a hacer es crearme una nueva clase. Por ejemplo, la clase coche eléctrico, que implementa también la interfaz de vehículo. Esto sería la forma de hacerlo bien. Y ahora, pues,
prácticamente es lo mismo. Voy a copiar y pegar todo esto aquí. Voy a renombrar esta clase y además extiendo su funcionalidad, porque yo quiero que no solamente implemente la interfaz, sino quiero que tenga funcionalidad extra. Aquí sí que podría tenerle, sin ir más lejos, la función public string get baterías. Aquí. Return this.batería. ¿Qué baterías? A ver, pues aquí porque no las he puesto. This.baterías igual así. Y aquí string baterías. Y ahora sí cumplo el principio de abierto cerrado. Yo no he modificado ni la interfaz, no he alterado su diseño, ni he implementado funcionalidad extra en esta clase. Sin embargo, tanto la clase coche como la clase eléctrico he utilizado la interfaz original para añadir su funcionalidad. La he implementado en ambas, pero en coche no tengo ningún método adicional al que me definía la interfaz. Y en coche eléctrico sí que tengo uno. Le he creado uno que se llama Get Baterías. He aumentado su funcionalidad sin modificar lo original. Lo original que en este caso sería una interfaz. La otra forma de hacerlo, ¿cuál sería? Pues sería con clases abstractas. ¿Cómo lo podríamos hacer con clases abstractas? Bueno, pues con clases abstractas incluso podemos simplificar esto. ¿Por qué podemos simplificarlo esto con clases abstractas? Vamos a convertir mi interfaz de vehículo en una clase abstracta. Abstract class vehículo. Vamos a ver qué tienen en común la clase coche y la clase coche eléctrico. Si nos damos cuenta, ambos tienen un tipo, así que lo puedo mover a mi clase abstracta. Ambos implementaban la función getTypeVehículo, así que puedo moverlo también a mi clase abstracta. De hecho, es el método que está definido en la interfaz. Y si nos damos cuenta, mi clase coche que deriva de vehículo se ha quedado bastante simple. Solamente cambiamos ahora ya el implements, que es cuando implementamos una interfaz, por extends, que es cuando extendemos una clase abstracta. Y ya ha quedado. Aquí lo hacemos prácticamente igual. En coche eléctrico, nada, ahora ya no implementamos, sino que extendemos de la abstracta. Extendemos aquí nuestra clase abstracta. ¿Qué tipo de vehículo? No hace falta que lo implementemos porque esto ya estaba implementado en nuestra clase abstracta. Y aquí lo único que hago ya es implementar la lógica suya propia. Tengo su constructor y tengo una función adicional. Y seguimos cumpliendo el principio de abierto y cerrado. Fijaros, lo que pasa es que ahora nos hemos aprovechado de las abstract classes. Aquí arriba, en la clase abstracta, he utilizado la función getTypeVehículo, pero yo sé que una clase abstracta no la puedo modificar. Y como no la puedo modificar por narices, voy a tener que extenderla. Así que voy a cumplir su principio de abierto y cerrado. No quiere decir que no la puedo modificar. Yo podría meter más funcionalidades, pero no la voy a poder instanciar. Así que si quiero añadir cosas, voy a tener que derivarla en otras clases, por ejemplo, en coche o en coche eléctrico, y añadir funcionalidad. La clase coche, la única funcionalidad que añade es un constructor que fija el tipo. Y el coche eléctrico hace lo mismo, pero además le mete una propiedad nueva que es baterías y una función adicional. Pero en ningún caso hemos abierto la clase abstracta. Está cerrada para modificaciones, pero abierta para ampliaciones. La hemos ampliado extendiéndola. Y esto sería el principio O, el principio de abierto cerrado de Solid. Vamos a hacerlo con nuestra clase, con nuestro código de antes. Vamos a olvidarnos de nuestro vehículo. Fuera. Y vamos a crearnos nuestro código. Vamos allá. Nueva clase. Va a ser el main. Voy a hacer copy-paste, ¿vale? Este es el main. Esto es lo que teníamos antes, como hemos dejado el código antes. Ahora es el usuario, la clase usuario. New class usuario. Sin esto de aquí arriba.
¿Qué más tenemos aquí? La clase usuarios, que es la última que hemos modificado. La clase usuarios la vamos a crear también. New Java Class, usuarios. Le borro esto. Y también me creo la usuarios DB, que es la que estábamos utilizando antes. File, new, usuarios DB. Bien, bueno, pues aquí la tengo. Vamos a eliminar eso. Y a funcionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros con esto? Bueno, vamos a añadir funcionalidad a nuestra clase de usuarios. Y ahora resulta que por A o por B quiero que cuando opere con la base de datos me registre cuántas inserciones hay o cuántas eliminaciones hay. ¿Vale? Que nos lleva como una especie de tracking para saber cuántas veces, cuántos usuarios hemos borrado, cuántos usuarios hemos creado, etc. Yo podría implementarlo directamente en usuarios DB, pero esto estaría rompiendo el principio de abierto cerrado, porque estaría extendiendo esta clase con funcionalidad que antes no tenía. ¿Dónde lo vamos a hacer? En una clase nueva. Esto, perdonad, que esto tendría que estar así. Un momento. Vale. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a crearme una nueva clase. Usuarios DB estadísticas. Nueva Java Class. Usuarios DB estadísticas. Así. Y ahora voy a registrar cada vez que se elimine o que se borre algo de la base de datos. ¿Tengo que copiar todo el código de lo anterior? No. Lo que voy a hacer es extender esa clase. Extender a la clase padre. Así. La extendemos. ¿En qué funciones se estaba alterando, en qué funciones se producían eliminaciones o inserciones en nuestra base de datos ficticia? Pues cogemos nuestra clase original y vemos que en obtener no, porque los lista, en buscar no, porque obtiene un único usuario, en insertar sí, porque aquí escribimos en el disco, y en borrar se producen eliminaciones sí, porque borra un usuario. Así que tengo que modificar, borrar e insertar. ¿Los tengo que modificar como tal? No, voy a extender su funcionalidad. ¿Cómo extendemos la funcionalidad? Vamos a crearnos dos variables, int total inserciones e int total eliminaciones. ¿Cómo puedo yo extender ahora esta clase? Bueno, pues si en la función insertar es donde se producen las inserciones y yo quiero registrarlas, y en la función borrar es donde se producen las eliminaciones y yo quiero registrarlas también, pues solamente tendría que hacer un override ¿de qué métodos? De insertar y de borrar. Aquí. ¿Y cómo me quedaría el código? Bueno, pues el mismo prototipo que mi función padre, super.insertar, es decir, invoco al método insertar de la clase padre es usuarios DB, y aquí hago un total inserciones más. Y en borrar, pues hago exactamente lo mismo. Total eliminaciones más. Pero como yo sé que es una muy buena idea encapsular, esto lo voy a marcar como private y esto también. Y me voy a hacer dos getters. El get total eliminaciones, aquí lo tenemos, public int get total eliminaciones, que nos devuelve esa variable, y el get total inserciones, que nos devuelve el número de inserciones. Básicamente nos devuelven esa variable. Y ahora aquí arriba, en el main, en lugar de utilizar usuarios DB, perdón, en el main no, en la clase usuarios, en lugar de utilizar usuarios DB, ¿cuál voy a utilizar? Usuarios DB estadísticas. Y aquí el constructor igual. Ya está hecho. Así que, sin modificar mi código principal, he ampliado su funcionalidad. ¿Puedo utilizar este
este código ahora? Sin ningún problema. Seguimos con nuestro main, pero ahora al final del todo le vamos a poner system out println total inserciones más usuarios.get total inserciones. Y aquí igual. usuarios.get total eliminaciones. Y vamos a probar si esto funciona o no. Vamos a darle. Voy a darle al play y a ver qué pasa. Nos lista los usuarios y no ha habido ninguna inserción y ninguna eliminación. ¿Es correcto? Totalmente. ¿Por qué no ha habido inserciones? Porque yo he creado 3 usuarios, pero esos usuarios, si nos damos cuenta, ya existían previamente. Así que los voy a borrar, ¿vale? Voy a borrar el fichero de usuarios y voy a ejecutarlo. Lo ejecuto y mirad cómo me dice ahora, total de inserciones 3. Bueno, pues esa parte parece que funciona. Y si borro los usuarios, voy a borrar 2 usuarios, Open Bootcamp y Open Bootcamp 3. Voy a hacer un cat del fichero para que veáis que están ahí realmente, existen. Y voy a darle al play otra vez, vamos a ver qué pasa. Aquí está. Total inserciones, 0. ¿Por qué no ha habido inserciones? Pues muy sencillo, porque no hemos creado un usuario que ya no existía, pero luego hemos borrado 2 usuarios, Open Bootcamp y Open Bootcamp 3. Cuando lo vuelvo a ejecutar, ¿qué nos va a dar estas estadísticas? Nos van a dar 2 inserciones. Precisamente nos van a dar 2 inserciones porque hemos eliminado 2 usuarios. Y nos van a dar 2 eliminaciones también porque además los va a borrar. Vamos a ver. Fijaros, total inserciones 2, total eliminaciones 2. Es decir, que aquí solamente tenemos un usuario, un único usuario. ¿Que no los borramos? Volvemos a ejecutar, vuelta a exactamente lo mismo. 2 inserciones, 0 eliminaciones. Y ahí lo tenemos como siguen existiendo. Bueno, pues luego resulta que con el tiempo queremos seguir expandiendo, ¿no? nuestra funcionalidad. Y según el nivel de acceso que tenga el usuario, que es una propiedad que tiene la clase usuario, nos diga si es administrador o es estudiante o es un invitado. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que extenderlo. Podemos hacerlo aquí, en la clase usuarios, perdonad, en esta, o crearnos una nueva clase. Y yo me voy a crear una nueva clase. Voy a añadir funcionalidad nueva y por tanto no voy a modificar esta clase, sino que voy a crearme una nueva derivada que le aporte la funcionalidad necesaria. Java Class, usuarios, niveles. Y lo vamos a hacer exactamente igual. Extends, usuarios. Y voy a crearme, yo que sé, 3 funciones para ver si es administrador o estudiante o invitado. Public boolean es administrador. ¿Quién va a ser? ¿Sobre quién voy a preguntar? Sobre el usuario. Usuario, usuario. If usuario, perdonad, if usuario cb punto buscar usuario igual null, return false. Es decir, si yo busco al usuario en la base de datos y el usuario no existe, pues evidentemente si no existe no puede ser administrador. Luego comprobamos otro campo, ¿no? A ver, if usuario punto nivel de acceso no es 10, return false. Si el nivel de acceso del usuario no es 10, pues no es un administrador. Y en cualquier otro caso, return true. Vamos a hacer lo mismo para los estudiantes, pero con el nivel 5. Y vamos a hacer lo mismo para los invitados con el nivel 1. Y ya estaría hecho. Si nos damos cuenta, hemos añadido nueva funcionalidad para verificar si un usuario es de un tipo o es de otro, sin hacer prácticamente nada. Lo único que hemos hecho es extender la clase y meter la funcionalidad. Antes de probar esto, yo me puedo dar cuenta de una cosa. Este código es muy repetitivo. Es prácticamente lo mismo las 3 veces. Lo único que cambia
es el parámetro de nivel. Así que vamos a usar una buena práctica que es la de no repetirnos nosotros mismos. Vamos a aprovechar para no repetirnos. Voy a copiar el código de nuevo, lo voy a guardar aquí y lo vamos a llamar private boolean comprobar nivel. Comprobar nivel, usuario, usuario, coma, nivel, lo verifico aquí y ya está. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Vamos a aprovechar este código que nos hemos preparado de forma genérica. Y aquí vamos a sustituir esto por return comprobar nivel usuario 1 aquí por 5 y aquí por 10. Así ya hemos aprovechado. Si os dais cuenta, hemos aprovechado y ya estamos refactorizado en un momento. Vamos a ver si esto sigue funcionando, ¿verdad? Usuarios en el main. Aquí en lugar de usar la clase usuario, usuario, ni usuario, ni usuario, ni usuario, vamos a utilizarla como usuarios niveles. Y se queja. ¿Por qué se nos está quejando? No puede resolver nombre usuario. Usuarios nivel. A ver. Usuarios, vale, perfecto. Esto es para el tercer principio. Vamos a crearnos aquí un usuario niveles. Tenemos llamar Open Bootcamp. Y vamos a invocarlo. Usuarios niveles, lo hemos llamado bien. Extends usuarios. Y como hemos extendido usuarios. New usuarios niveles. Email del usuario obtenido más... No, vamos a ponerle aquí si es administrador. Es administrador más openbootcamp punto es administrador. ¿Y quién es el que vamos a preguntarle? Por el usuario. El usuario 2 y el usuario 3. Usuario 2 y usuario 3. Es administrador. Pues nada, vamos a ejecutarlo. No son administradores. ¿Por qué? Bueno, pues si os dais cuenta, los niveles de acceso son 1, 2 y 3. Si le pongo aquí un 10, un 5 y un 10, cuando lo vuelvo a ejecutar, subo y fijaros cómo dice true. Y de esta forma tan sencilla podemos ir expandiendo las clases hasta donde queramos. En ningún caso, si nos fijamos, hemos modificado la clase original, que era la clase usuarios, esta de aquí. ¿Qué es lo que sí hemos modificado? La clase, o sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que sí hemos hecho, extender la clase usuarios. No la hemos modificado, cerrada para modificaciones, pero sí la hemos extendido a abierta para ampliaciones. El principio de abierto, cerrado. Podríamos incluso jugar un poco más. Usuarios, usuarios es igual a new usuarios niveles. Fijaros que lo único que he hecho ha sido cambiar aquí la instanciación. Aquí no voy a cambiar nada y le ponemos adicionalmente system.out.println. Es administrador más a punto, perdona, más usuarios.es administrador. ¿Dónde está? Que no tengo la instancia creada. Y ponérselo aquí para que lo haga de la misma forma. Más. Aquí no lo podemos poner porque no hemos extendido la clase usuario, perdón, hemos extendido la clase usuario listar usuarios. Vale, así está hecho. Y nada, ya está. Esto sería el principio de la O, lo de siempre. Yo en este caso
ni siquiera he utilizado interfaces y ni siquiera he utilizado clases abstractas, que podría haberlo hecho, porque podría haber implementado mucha funcionalidad como una abstract class en la clase usuarios. Aquí yo podría haber declarado esto como una abstract class y automáticamente no podría instanciarla, tendría que instanciar siempre alguna que derivara de ella. La he marcado como abstract class, pero sin embargo, aquí lo tenéis, sigue funcionando. No puedo crear, lo que no puedo hacer aquí es un new usuarios ahora. New usuarios, porque es una clase abstracta. Las clases abstractas sabéis que no se pueden instanciar. Me hubiera obligado a mí mismo a derivarla en cualquier caso. No es lo que quería porque quería extenderla sin mucha complicación. Pero es eso. El principio de la O, insisto, lo machacamos mucho. No modificamos una clase si extendemos esa clase. Si queréis forzaros a que siempre se extienda, lo que deberíais utilizar es o bien interfaces, cuando no queréis tener ninguna implementación previa, o bien clases abstractas y siempre derivar las clases o implementar las interfaces con la funcionalidad que vosotros queráis. Y hasta aquí el principio de abierto cerrado de los principios de Solid.